Fisnom, mejor conocido como el creador de FNAF Plus, actualmente se encuentra trabajando en esta obra. Sin embargo, él anteriormente tuvo otra creación. Esa creación es Porkchops. Y aunque Phil ha mencionado que se pondrá a trabajar en Porkchops Horror Show después de acabar con FNAF Plus, el juego no ha dado casi ningún anuncio o noticia desde entonces. No obstante, surgió una persona que quiso hacer un fangame de este juego. Chicho. Chicho es una persona que ha trabajado con modelaje de algunos personajes de fangames importantes y relevantes como Jolly. Sin embargo, él también sabe desarrollar y ha decidido desarrollar un fangame basado en este pequeño cerdo. A fecha de elaboración de este video, el juego todavía no posee nombre, y tampoco página de GameHolt. Sin embargo, cuando esta salga, se los haré saber en la pestaña de comunidad, y la descripción de este video se actualizará. También, la información que se tiene de este juego todavía ha sido un poco nula, ya que la mayoría de cosas, o al menos avances, han sido mostrados en el servidor en Discord, así que también los invito a unirse a este mismo, ya que por obvias razones no puedo mostrar las cosas aquí. Es privado. La información pública que se tiene hasta ahora ha sido un preguntas y respuestas hecho por mí, el cual recopila información del fangame en un directo de Chicho en GameHolt. Aunque eso sí, hay uno que otro post en GameHolt hecho por Chicho, pero también quiero tomar en cuenta este post, ya que tiene algunas preguntas mías y de los fanáticos. También hay algunas sneak peeks, así que sí tenemos material para mostrar y discutir juntos. Bueno, dicho esto, comencemos. Este fangame de Porkchops es uno el cual toma como inspiración al juego de Porkchops de Fisnom, obviamente, y sé que antes se decía que es un fangame, pero ahora ya no lo es según Phil. Y aunque técnicamente este video no sea de un fangame de FNAF, o al menos no al 100%, aún así quería hablarlo. Este juego no promete ser una versión nueva y mejorada de Porkchops Adventure o Porkchops Horror Show. Sin embargo, este sí mantendrá la esencia de los juegos de Porkchops con un toque de FNAF Plus. En un inicio se prometió que la página del juego fuese lanzada en septiembre u octubre de este año, pero por distintos motivos, es algo probable que esto lamentablemente no se logre. Aunque eso sí, este octubre sí tendremos actualizaciones del juego. Esto lo digo ya que Chicho me lo ha dicho. Por lo que he visto tanto de manera privada y pública, la prioridad por ahora es el apartado visual, ya que en un post del mes de junio, se mencionó que la programación se pausó por este mismo motivo. Esto es algo que realmente es bueno, ya que parece que Chicho sí que quiere priorizarse en lo visual para que dé auténtico terror, o mínimamente se pueda sentir incomodidad con la presencia de Porkchop. Por ahora, estos son los detalles que se han dado públicamente sobre el desarrollo del juego. Como dije al inicio del video, si llegase a salir información después de este video, entonces lo estaré compartiendo en la pestaña de comunidad. De todas formas, eso no es todo, pues Chicho también hizo un post agradeciendo el apoyo donde mostraba unas pequeñas sneak peeks, y eso sin contar mi post que directamente da más información. Aunque quiero mencionar esto en un apartado que estaremos viendo más adelante, donde simplemente estaremos recopilando información del juego, gracias al directo de Chicho en GameHolt. Ahora sí, podemos utilizar las pequeñas cosas que Chicho nos ha mencionado públicamente. Bueno, en síntesis, lo que dice este post, es el anuncio oficial del juego. No seré explícito, ya que en el apartado anterior lo mencioné. Pero si alguien no puso atención, este es un fangame que juntará la esencia de Porkchops Arcade y Porkchops Horror Show. También se quiere juntar un poco de esencia de FNAF Plus al juego. Como mencioné antes, por algunos motivos, es probable que la página del juego no salga este octubre, pero claramente, Chicho mostrará algo en octubre. Eso ténganlo por seguro. Y bueno, eso sería toda la información. Si es que no hubiese hecho mi post donde recopiló las preguntas y respuestas de la comunidad hacia Chicho del juego. Aquí se da mucha más información, así que podemos tomar esto para darnos más ideas sobre qué podemos esperar. Bueno, ya dicho esto, leamos el post, que tiene cosas interesantes. Mis preguntas. ¿Fisnom sabe sobre esto? No. El juego será free.
Tendrá una sección de recorrido libre y una sección de sentarse y sobrevivir. ¿Cuál es la motivación actual para seguir trabajando en el juego? Creo que la motivación actual para seguir trabajando en ello es FNAF Plus. ¿Podría el juego seguir considerándose un fangame de FNAF? Sí, es un fangame de FNAF. ¿El juego incluirá cinemáticas? Probablemente sí. Pero no demasiado elaborado. ¿Habrán subtítulos en otros idiomas? De hecho, el juego tendrá subtítulos. Pero no los actores de doblaje. Al menos no para los animatrónicos. El equipo detrás del fandom no estaba seguro de que tuvieran actores de voz, por lo que los mantendremos callados. ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer en el juego? Por ahora. Creo que los ambientes, pero nos estamos acostumbrando al estilo. ¿Cuál es el estado actual del juego? No responderé a esta por ahora. Cuando la página de GameHolt sea estrenada y, por ejemplo, si la página alcanza los 1000 seguidores, mostrarás algo como Kane Carter. Esa podría ser una buena idea. De hecho, estaba planeando revelar todo el elenco principal de personajes cuando la página esté disponible. Pero puedo hacer metas para aumentar el suspenso. ¿Cómo te sientes con la acogida tan positiva que ha tenido tu juego? Me siento genial. Tenía miedo de cómo reaccionaría la gente ante la idea. Preguntas de otras personas. ¿Por qué no está disponible la página del juego? Porque aún quedan más cosas por terminar. Quiero asegurarme de tener mucho contenido para poner en la página del juego. ¿No te preocupa que Fisnom te cancele en Twitter? Si Phil Morg algún día quiere eliminar el juego porque Porkchop ya es original, lo haré sin problema. Actuación de voz. De hecho, el juego tendrá subtítulos. Pero no los actores de voz. ¿Será demasiado largo el juego? El juego se dividirá en algunos capítulos según los pisos del establecimiento. ¿Van a aparecer los otros personajes como la vaca o la gallina? Espero esto responda a tu pregunta. Aquí acaba el pequeño preguntas y respuestas que recopilé en ese en vivo. También, hace unos días, aproximadamente el 7 de septiembre, yo mismo hice un post dando nuevas noticias sobre el juego. En sí, hay 3 noticias. Como primera, Chicho ha mencionado que aunque el juego es una prioridad para él, actualmente ya no lo es del todo. Pero eso sí, eso no quiere decir que no le importa. Claro que le importa, aunque solo tiene otras prioridades por ahora. La segunda noticia es que el fangame tiene algo muy pero que muy especial por detrás. Es algo que probablemente vean en unos días. No puedo mencionar esto aquí. Aunque eso sí, aparte de esto, tendrán otras noticias como posibles avances e información por parte de Chicho sobre el juego. Y lo tercero es una imagen que ya había sido mostrada en el servidor en Discord, pero apenas lo pude hacer público. Esto es lo que se tiene por parte de información respecto al juego. Sin embargo, si queremos tener cosas más visuales, entonces podemos ver las sneak peeks, que son muy interesantes. Ahora, tenemos 2 posts donde se muestran sneak peeks. Para mostrarlos por orden cronológico, estaré mostrando primero mi post, ya que cuando Chicho hizo su post, fue después, y también mostró algunas sneak peeks que al menos yo, no pude tener. Primero, se muestra a Porkchop desde un ángulo de arriba. Se puede ver que está en lo que aparentemente puede ser su escenario. Realmente este escenario me recuerda un poco a la cueva pirata de Foxy. Aunque realmente, adoro esa ambientación roja, ya que da a entender que probablemente las cosas no estarán tan bonitas. La segunda sneak peek es el escenario de noche. Realmente me encanta la forma en la que se utilizaron los colores. Es simplemente genial. Después, tenemos a una foto de cómo sería el modelaje de Porkchop. Realmente me parece adorable, aunque no olvidemos cómo es realmente el animatrónico. La siguiente imagen muestra a Porkchop en una mesa desde un ángulo algo lejano. Realmente esta ambientación roja de horror es algo que me fascina. Y antes que lo olvide, también dieron un ángulo de lo mismo, pero esta vez más cerca. Aquí se puede ver de mejor manera el fondo sobre algunas áreas del juego. Podemos ver mesas y una parte del escenario. Y hablando de las áreas del juego, podemos ver lo que aparentemente será la salida del local. Aquí realmente veo lo de que quieren dar algunos aires a FNAF Plus.
Como siguiente sneak peek, se ve a Porkchop de la primera sneak peek, solo que desde un ángulo que ahora es bajo. Realmente sigo esperando que este fangame sea uno que me haga sentir demasiada tensión. Y ya como final, nos dan una imagen de Porkchop, pero ahora desde una vista muchísimo más alejada. Y bueno, por parte del post de Chicho, lo único nuevo es la área de fiesta durante el día. Lo que me hace pensar si también habrán partes donde tengamos que trabajar o al menos estar en el local durante el día. Bueno, eso sería toda la información pública por ahora. Realmente les recomiendo muchísimo unirse al servidor en Discord, ya que han compartido avances increíbles de los personajes, e incluso han hecho eventos para el juego. Incluso yo participé en uno. Espero haber ganado lugar en el juego. Aunque bueno, por lo que puedo ver, Chicho es una persona que actualmente tiene otras prioridades, y quiere enfocarse en algo más por ahora. Aunque eso sí, de la escala del 1 al 10, el juego es un 7 de prioridad para él. Así que realmente tengo la confianza de que Chicho hará algo bueno, ya que usualmente los desarrolladores que menos hablan, son los que más terminan convenciendo dentro del fandom. Solamente le deseo muchísima suerte a este proyecto, y espero poder seguir apoyando a Chicho y a su juego. Bueno, este sería el primer video que tengo preparado para este mes del miedo. Siento que este video encaja perfectamente acorde con el mes, ya que Porkchop es uno de los juegos que he visto que han sido muy fuertes y sí provocan tensión. Así que, realmente pueden esperar más. Y como siguiente, pueden esperar a un video de la iniciativa, que de igual forma, siento que encaja perfectamente con el mes. Quiero mandarle saludos a todos los que comentaron en la publicación de Porkchop. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.